7:30 de la mañana, amigos, lo que les adelantaba. Se encuentra con nosotros Ricardo Valdés. Él es director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo. Eso es su función actual, por supuesto, pero él ha sido viceministro del Interior con Fernando Rospigliosi, en su momento jefe de gabinete del mismo despacho con Gino Costa cuando lo ocupó antes, e integra el Grupo de Seguridad Ciudadana, que es un grupo, una suerte de un grupo de análisis, de propuestas, ¿no?, de profesionales, del cual salió o sale la colaboración en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, que lo encabeza Costa, y si bien Ricardo no se encuentra pues dentro del grupo de gobierno, son voces de alguna manera cercanas o próximas a lo que representaría la línea de Costa, porque por supuesto estamos discutiendo si él va a ser finalmente ministro del Interior o no. En unos días lo sabremos. Pero antes de entrar, Ricardo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Antes de entrar en materia política, por supuesto te quería pedir comentarios sobre esta campaña Corazón Azul, ¿es verdad? ¿No? La campaña que va contra la trata. Esa es la campaña mundial, Corazón La campaña Azul. mundial, ¿no?, que también Sí. se celebra acá, pero Capital Humano pues alerta sobre esta actividad que por supuesto no solamente es siniestra, sino que tiene una vinculación directa muy clara con economías ilegales, ¿no? Correcto. O sea, en realidad, si hablamos, yo leía, creo, el índice global de esclavitud, me parece, cifra como en 66.000 personas, porque no hay números oficiales, ¿no? No. Pero 66.000 víctimas aproximadamente de trata de personas en el Perú, que adquiere una nueva dimensión con toda esta economía negra. Es decir, hablamos de narcotráfico, hablamos de minería ilegal, por supuesto. Por supuesto. Hablamos de tala ilegal, es decir, actividades ilegales, valga la redundancia en sí mismas, que también generan este tipo de economías alrededor, ¿verdad? Sobre todo está muy marcado por esto actualmente esta actividad. Está muy marcada con la actividad, como tú dices, económica ilegal. También está marcada con la actividad económica informal, que son las que la actividad económica informal es la que permite precisamente las captaciones en agencias de empleo informales, el traslado, por ejemplo, en buses informales, el alojamiento en hoteles, hostales informales, la explotación de una persona en bares informales. O sea, hay también una especie pues de línea bien poco precisa, ¿no? Exacto. Entre la informalidad y la legalidad. Hacíamos una nota para Caretas precisamente con tu organización hace un par de semanas y me llamaba la atención las fotos estas, claro, que donde se solicitan, ¿no? Eso es muy común, es muy señoritas, frecuente. ¿no? Sí. Para Madre de Dios, por ejemplo, para Mazuco, que sabemos pues que es una zona pues dedicada al narcotráfico completamente, ¿no? Y son las paredes de avisos clasificados entre comillas. Entonces, claro, cuando tú dices es una línea muy delgada, ¿por qué es tan delgada? Es decir, porque las llevan y se encuentran con una realidad que no esperaban, porque hay además promesas de paga que no se cumplen. Entonces, claro, hay una especie de control psicológico que va más allá. La informalidad, pero claro, están dedicadas a la prostitución, digamos, a la explotación sexual, en este caso, ¿no? Van con engaños, ¿no? Exacto. Fíjate, lo informal es la forma como se establece el modelo de captación, a través de estos anuncios. También se usa también tecnología, se usa una serie de otros mecanismos, ¿no? Pero esta forma es muy tradicional, se ve también en Huánuco, en Pucallpa, la puedes ver también en Iquitos, está en todas partes, o sea, eso es muy común. Está también muy relacionada con los índices de pobreza que encontramos en el país, aún 7 millones de pobres, y que son presa fácil. Lo que hemos encontrado en las investigaciones que hemos realizado, y son más de 14 años trabajando en este tema, es que existen obviamente una serie de modalidades muy particulares que facilitan que una víctima sea captada, engañada en un lugar y trasladada y explotada en otro. Ahora, porque además lo que uno ve en este tipo de hostales, entre comillas, que son pues unas, digamos, unas carpas infernales, ¿no? Sí, lo que se ve con los cuartos no divididos, que a manera de una especie de circo macabro, ¿no? Van de pueblo en pueblo, además, o sea, se trasladan, se pueden movilizar. Siguen el movimiento económico. Por ejemplo, en el caso específico de Madre de Dios, como consecuencia de las intervenciones, por ejemplo, para erradicar la minería ilegal, ellos se van corriendo y se van internando más en la selva, buscando. Van siguiendo a los mineros ilegales. Claro, es un poco, es como que va acompañado de este circuito de diversión, ¿no? Que además está muy relacionado con toda la logística ilegal también en el lugar.
porque eso viene acompañado de que quien te trafica una persona también trafica el combustible, ahora, por ejemplo, ¿no? Corrígeme si estoy, pero lo que me llamó mucho la atención es que ustedes denunciaban que el presupuesto se ha reducido de manera dramática para el combate. ¿Cómo se maneja el presupuesto desde el Estado? Porque esto es transversal, va con varios ministerios, imagino yo, 10 ministerios. Pero hay incluso una dirección de la policía específica ya para esta actividad, para combatir esta actividad. Hay una línea en la cual se puede, ¿no?, denunciar, pero ¿cómo así es que se ha reducido el presupuesto si se suponía que el gobierno estaba muy interesado en combatir esta actividad? La trata de personas, como prácticamente todos los delitos en el país, ya tiene un carácter sistémico y tiene un tema que solamente puede ser abordada de manera transversal también, como tú has mencionado, por diferentes sectores. La ley que regula, digamos, todo el mecanismo de prevención, de persecución del delito y de protección a las víctimas, contempla la intervención de todos los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Les han asignado responsabilidades nuevas ahora en febrero. Y eso es lo dramático, porque si tú le asignas a un gobierno provincial, ¿no?, la responsabilidad de montar un albergue, y este gobierno provincial recibe esta instrucción ahora en febrero, y no tiene el presupuesto adecuado para ello, pues, no te va a salir, claro, no vas a tener un lugar para atender a las víctimas. Y esa responsabilidad ha sido asignada ahora. ¿Qué ocurre? Al año 2015 nosotros tenemos un mecanismo de solicitud de información que nos fue entregada, y ahí encontramos que el Estado había incrementado casi un 300% el presupuesto. Pero bueno, tú lo ves así y dices, caramba, qué bien. Pero resulta que habíamos pasado, pues, de nada a 9 millones de soles. Claro. Y con esos 9 millones de soles tienes que atender toda la demanda de todos estos ministerios, Policía Nacional incluida, Fiscalía, Poder Judicial, Gobierno Regional, Ministerio de la Mujer tiene que estar... Ministerio de la Mujer, y fue el que más invirtió a través de la construcción de 2 albergues especializados, que son los únicos que hay, por cierto, ¿no?, con cerca de 25 camas para un total aproximadamente de 5.500 víctimas en lo que va de los años de que tenemos la ley. Entonces es una situación compleja, ¿no? Y lo que nos ha llamado la atención... se ha reducido, entonces. Da una pena, porque la información preliminar que tenemos es que en lugar de tener los mismos 9 millones o un poco más, se ha reducido a 3 millones. Sí, 60%. Entonces, ahora, para finalizar esta parte, en realidad, además de todo lo que el Estado tiene que hacer, y vemos la complejidad para cumplir una labor como esta, que claro, uno dice de repente esta reducción del presupuesto es porque al final no se está pensando en términos transversales, o sea, quizás se ha visto como entidad por entidad y hay alguien que no está haciendo bien las sumas, ¿no? O sea, no hay un criterio de vamos a combatir esto como trata, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver. Se ha creado una comisión nacional ahora, espero que a través de esta comisión nacional puedan corregir esto. Se pueda tener una visión completa. Pero la campaña, por supuesto que es una campaña, como tú dices, a nivel mundial, va sobre todo, me imagino, al tema de concientización y que la población esté alerta, ¿no? O sea, que sobre todo jovencitas, ¿no? Decimos, esto explota la pobreza, ¿no? Claro. Y hay un porcentaje importante, sepan a dónde se están metiendo, ¿no? Yo creo que sobre todo va hacia eso y ojalá pues se resuelva. Y a sensibilizar también, ¿no? También a las propias autoridades. Y creo que ahí es importante que el funcionario público sepa cuál es el rol que le compete en estos casos. Sobre todo porque en muchos casos ese funcionario de repente no sabe que está tratando, valga la redundancia, con trata de personas. Correcto. ¿No? Entonces dicen, bueno, no, esto es una suerte de actividad en la frontera, ¿no? Estas personas están reclutadas, ¿no?, bajo su libre albedrío y no es así. Sí, ¿no? Hay una serie de temas confusos ahí, pero por ejemplo los inspectores municipales pueden ir a un nivel que usualmente uno no lo percibe como una persona que esté involucrada en la lucha contra el delito. El inspector municipal está involucrado y tiene responsabilidades en la vigilancia y la sanción. Ricardo, el tema, por supuesto, que el segundo tema que nos interesaba conversar contigo es, bueno, el de seguridad ciudadana. Tú tuviste una columna hace algunos días como alertando al gobierno electo de decir, oigan, tomen ustedes definiciones, ¿no? Sí. En el sentido de, ustedes ofrecieron un plan de gobierno y al parecer no está claro quién va a ser el ministro del Interior, no está claro si Gino Costa, que era la voz autorizada, ¿no?, la que estuvo al frente de esto, no se sabe si él va a ser ministro del Interior, y el gobierno electo corre el riesgo de perder definición, ¿no?, con respecto a su compromiso con la lucha contra la inseguridad ciudadana, que por supuesto ha sido el tema de la campaña o uno de los grandes temas de la campaña. Y de todos los programas. Y de todos los programas políticos que se presentaron. ¿No? Fue un programa, digamos, el propio IDL, ¿no?, lo calificó de manera favorable. ¿En qué estamos en el gobierno de... Tú no perteneces al gobierno electo, pero estás cerca de Gino Costa, ¿no? Gustavo Carrión es la otra persona del Grupo Seguridad Ciudadana, también está Rubén Vargas, también está, ¿no? Ellos son, digamos, los que... Pero,
¿Cuáles son los riesgos que estamos en los cuales estamos en este punto? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasaría si es designado un ministro del Interior que no sea Gino Costa o que no pertenezca, digamos, a esa línea que ha representado este plan de gobierno, ¿no? Se ha hablado del señor Reyardo, por ejemplo. Yo lo que entiendo es que si hay ya un plan de gobierno y que a mi modo de ver es sumamente completo y que tiene una serie de indicadores, de metas, líneas estratégicas, la persona que vaya a asumir, obviamente, el Ministerio del Interior tiene que estar absolutamente sintonizada con ese plan, porque finalmente la gente votó por ese plan, ¿no? O votó por ese programa. Y en ese sentido, lo que escribía en esa columna era un poco dentro del conjunto de ministros que ya debieran estar anunciándose. Yo entendía que el ministro del Interior tiene, y ese equipo... Lógico, si economía está anunciado, lógicamente Interior ya debería, ¿no? Para eliminar porque hay todo un cualquier rezago de incertidumbre. Previo, ¿no? Y hay una serie de columnas vertebrales en el plan de gobierno del PPK que hace con la refundación de la policía, por ejemplo, que yo, o sea, si, independiente de los términos que se estén empleando, yo encuentro que hay muchas cosas también valiosas, por ejemplo, en el plan de gobierno de Frente Amplio de Fuerza Popular. Y eso también lo mencioné en el artículo. Yo creo que ya deberían estar siendo discutidas y que probablemente un ministro designado podría ya ir, ¿no? Incorporándolas. Yo pienso además que hay que ya presentarlo de manera política, ¿no? Políticamente hablando, creo que hay que juntar y unir todas las ideas interesantes que están en todos los planes de gobierno. Ahora, Costa, por supuesto, no va a declarar sobre la materia porque él está dentro del gobierno y como es lógico, tiene que cuidar un poco sus palabras en circunstancias como estas. Pero lo que se dice y lo que dicen las fuentes a los periodistas, las fuentes del gobierno electo, es que, por supuesto, hay un temor, ¿no? Sí hay un resquemor con decir, bueno, un ministro o un congresista, cuando tengo 18 solamente congresistas, lo voy a pasar al ministerio. Era el caso de varios, porque se decía, claro, Carlos Bruce tenía que pasar a vivienda. Se sabe que, no vamos a decir lo que fue una condición, pero prácticamente fue algo muy conversado entre Mercedes Arauz y Pedro Pablo Kuczynski, que ella asumiera relaciones exteriores para, digamos, dejar una vida que ella tenía, pues, que es como funcionaria internacional. Que no hemos escuchado en todas estas semanas, exacto, digamos, de ¿no? intercambios. Ahí ¿no? de nombres, y claro, se ha ido llegando a la conclusión, porque la información que yo tengo es que, por ejemplo, Ricardo Luna va a ser el próximo canciller, eso no me lo han dicho, no va a ser finalmente Mercedes Arauz, es decir, Mercedes Arauz habría accedido, ¿no?, a esta situación. Igual sabemos que Carlos Bruce no va a ser vivienda. Entonces, dicen, si Costa va a Interior, rompemos con esa, ¿no? ¿Se justificaría esa, o crees tú que debería hacerse una excepción en el caso de Interior? Yo he escuchado también, a Vizcarra, y he leído también sus declaraciones, y él sí habla de la posibilidad de una excepción, ¿no? Y bueno, las excepciones obviamente son eso. Excepción que tendría que ser comprendida como tal por el resto de actores de la bancada, ¿no? De decir, bueno, ¿sabes qué? En este caso sí vamos a... Y en lo personal, creo que es un tema tan importante que definitivamente, a mi juicio, sí se ameritaría una excepción en ese sentido. Me parece que sería obviamente un candidato excepcional y además si es que ha estado... No, y se dice, ¿no? Se han visto casos recientes como los de Ana Jara, ¿no?, que fue a votar más de una vez al Congreso cuando lo necesites. Sí. Y por ahí un colaborador de Kuczynski me decía, mira, ¿sabes qué? Entre 18 o 17, digamos, frente a la muralla de 73 congresistas de Fuerza Popular, digamos, yo creo que tampoco marca una gran diferencia. Ahora, ¿no? Si finalmente... Porque sobre todo, perdón, estás hablando de imponer un tono para el sector, ¿no? O sea, que yo creo que es lo importante, ¿no? O sea, una cosa es que a mitad de camino alguien de repente afín a la propuesta pueda tomar la posta, ¿no? Y otra cosa es que tú comiences un gobierno marcando, digamos, lo que va a ser ese tono, entre comillas, para el sector. Además, creo que es importantísimo que se empiece además con un esquema bastante consensuado, y eso es un poco lo que yo decía. Creo que hay que pensar en integrar las propuestas de las diversas bancadas. Creo que el plan de PPK en materia de seguridad ciudadana puede enriquecerse muchísimo con los otros planes de gobierno. Yo los he leído y he visto que hay muchas coincidencias y en otro caso novedades que creo que deben incorporarse. Sería, no, y como tú dices, sería además una suerte de escenario y de plataforma de negociación política bien entendida, ¿no? En el sentido que si es algo que le interesa a todo el mundo y que los actores políticos tienen propuestas, digamos, centrales, ¿por qué no conversarlas y poder, me parece que no, efectivamente llegar a un acuerdo nacional, ¿no?, en buena medida, ¿no? Una plataforma de consenso, ahora, sobre eso trabajar. ¿Cómo está la situación? Veíamos ahora declarando al ministro del Interior, ¿no? Es un ministro del Interior que, a pesar de las circunstancias, a pesar de las limitaciones, a pesar de no representar probablemente una reforma articulada como la que tú describes, había tenido un respaldo
más o menos, no sé si ciudadano, pero no de los que entienden en la materia, lo veían bien. Esto hasta esta semana, ¿no? Con el nuevo Contralor cuestionando directamente las compras de los patrulleros. Sí. Fernando Rospigliosi, que pertenece a este mismo grupo del que estamos hablando, ha sido muy crítico con respecto a la figura de compra de gobierno a gobierno. Dice, ahí es donde se da la corrupción, o sea, no es ningún tipo de salvoconducto, ¿no? El hecho de tener una compra gobierno a gobierno. ¿Cómo se han llevado a cabo las compras de material policial, de instrumentos policiales en los últimos años y qué debería cambiar? Mira, yo creo que lo fundamental aquí es hacer todas las cosas con absoluta transparencia. O sea, el propio ministro indica, aquí lo que hace falta y lo que hemos hecho, dice él, ha sido seguir las indicaciones de la Policía Nacional y nosotros hemos seguido sus recomendaciones. Hasta cierto punto yo siento que como que le sopla la pluma a la Policía Nacional. Esto es un tema que tiene que hacer parte de la gestión del viceministerio, justamente de gestión, que creo yo que debe tomar las indicaciones de la Policía Nacional como una asesoría técnica y desde el viceministerio de gestión articular todo el proceso de licitación y sobre todo cuando son compras tan grandes, usando este fondo especial que existe. Por eso es tan importante el dominio civil en estos casos, ¿no? Para un despacho como el de Interior, porque hay voces que te dicen, bueno, conversamos fuera de cámaras, dentro del grupo hay un policía que yo conozco, aparte es un amigo personal como Gustavo Carrión, ¿no? Claro. Retirado, ¿no? Es un buen policía, qué sé yo, pero de todas maneras, el hecho de ser un oficial, así sea retirado, manda un mensaje que no va en dirección, ¿no? Exacto, de lo que se quiere plantear, ¿no? Y además hablábamos si es que fuera ministro, sobre la posibilidad de que yo me sonaba que en lo personal a mí no me parece poner a un policía o a un militar, porque creo que la señal como seguridad ciudadana debe ser la ciudadanía, un civil que se haga cargo de todos estos procesos. Porque se ha incrementado el presupuesto para todo este tipo de la época que nosotros estuvimos de compras de manera importante, ¿no? Fortísimo, pero en la época que estuvimos en el ministerio, el 97% se iba en gasto corriente, o sea, en gasto de personal, básicamente. Claro. O sea, no había para nada, para inversiones. Manejábamos un presupuesto de 2.800.000 millones, perdón, y ahora esto está más que triplicado. Entonces, con un incremento policial de 93.000 a 126.000 policías. O sea... Para terminar, Ricardo, entonces, el tema de compras de gobierno a gobierno, porque muchas veces precisamente a los periodistas los agarran como cuyes y te marean con especificaciones técnicas, que por qué es bueno, que por qué es malo. ¿Cuál debería ser la fórmula entonces finalmente? O sea, es decir, un tema de gobierno a gobierno no necesariamente garantiza transparencia. No necesariamente garantiza transparencia, acá lo que garantiza la compra, sea de gobierno a gobierno o una licitación cualquiera, es absoluta transparencia. Creo que estos, además no son secretas, son compras que obviamente tienen que ser públicas. Exacto. Y mientras más transparencia exista, y desde mi punto de vista creo que la Contraloría inclusive en estos procesos debe tener una intervención proactiva. O sea, debería acompañar el proceso en lugar de evaluar el post-facto, ¿no? Eso para mí es indispensable. Es un punto que venimos escuchando en los últimos días constantemente en varias áreas, no solamente Interior, ¿no? O sea, Contraloría debería, ¿no? Desde el principio, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de funcionarios del Estado en general que tienen, entre comillas, miedo, ¿no? A poner su firma o qué sé yo, eso probablemente sería reducido dramáticamente si tú tienes de alguna manera la presencia de la Contraloría casi in-house, ¿no? Que te garantice y que además se comprometa y firme que las cosas se están haciendo como debe ser, ¿no? Bueno, Ricardo Valdés, director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya está enviado el mensaje, aparte al gobierno electo, de lo que debería ser desde tu perspectiva la designación del próximo ministro del Interior. Gracias por estar con nosotros esta mañana.